¿A quién rezar cuando eres un incrédulo? Well, it's been banging and banging all day. And closer tonight it banged so hard that now we are sitting without light. Lo que estás a punto de ver no es propaganda, no es una simulación, no es Kiev bajo ataque. Es territorio ruso. Es el corazón logístico del Kremlin. Es el resultado directo de la guerra en Ucrania. En febrero de 2026, un ataque estratégico con misiles Neptuno y drones ucranianos impactó infraestructura energética crítica en Belgorod y Bryansk. El sistema eléctrico colapsó. La logística militar se paralizó. La población entró en pánico. La gran promesa de estabilidad de Vladimir Putin se apagó. Quédate hasta el final porque lo que ocurrió esa noche no solo cambió la guerra en el frente, cambió el equilibrio diplomático global y la percepción internacional del poder ruso. Sirenas, explosiones y una inminente oscuridad. Este es Belgorod. Las tiendas están vacías. No hay pan. No hay electricidad. Y lo peor de todo, no hay esperanza. Ha estado sonando todo el día, y más cerca de la noche sonó tan fuerte que ahora estamos sentados sin luz, dice un residente local. Vivimos casi en el centro, no tenemos nada. La llamada Guerra Fría energética que Vladimir Putin inició contra Ucrania con ataques sistemáticos contra su red eléctrica regresó como un boomerang, pero esta vez golpeó a su propia gente. En una plaza de la ciudad se levanta un enorme símbolo Z. No es un monumento de victoria, es un recordatorio irónico. Para muchos habitantes se ha convertido en un símbolo del frío, del apagón y del abandono estatal. El plan del Kremlin era claro: congelar a Ucrania, sumergir Kiev en la oscuridad y quebrar la moral civil. Pero lo que vemos ahora mismo no es Kiev, es Rusia. No solo Belgorod cayó en la oscuridad, Bryansk también. Los misiles Neptuno modificados para ataque terrestre y drones de precisión impactaron estaciones transformadoras clave, incluyendo Frunzenskaya y nodos energéticos estratégicos. Los sistemas de defensa aérea rusos no lograron interceptarlo todo. Cientos de miles de personas quedaron sin electricidad, sin calefacción y sin agua caliente en pleno invierno. Según habitantes locales, ni siquiera existía un calendario claro de restauración del suministro eléctrico. Las luces parpadeaban intermitentemente. Nadie sabía cuándo regresarían. Tenemos estufas eléctricas, todo es eléctrico. No podemos cocinar, no podemos calentar nada, explicaba otra residente mientras grababa desde su apartamento completamente oscuro. Las imágenes de supermercados en Belgorod muestran el impacto microeconómico inmediato. Estanterías vacías. La sección de pan completamente desabastecida. Puertas abiertas. No por normalidad, sino porque no había nada que proteger. Los guardias de seguridad abandonaron sus puestos. No había mercancía que defender. El frío era insoportable. El colapso no se limitó a la electricidad. Los sistemas centrales de calefacción dejaron de funcionar porque las bombas eléctricas se detuvieron. Las tuberías comenzaron a congelarse y reventar. En la calle Mokrusova, incluso después de reparaciones temporales, los residentes luchaban contra filtraciones y humedad provocadas por la expansión del hielo en las tuberías. Las escuelas cerraron y pasaron a educación remota. Centros comerciales como City Mall y Megagreen suspendieron operaciones parciales, pero paradójicamente se transformaron en estaciones improvisadas de calentamiento. La gente acudía allí para cargar teléfonos, beber agua caliente y simplemente sentir algo de calor humano. La falta de electricidad, sumada a la paralización de estaciones de servicio, provocó largas filas en gasolineras. El miedo no era solo al frío, era al abandono. Uno de los habitantes comentó con sarcasmo que la vida se ha vuelto más emocionante. Pero bajo ese humor forzado se escondía angustia profunda. Ahora la gente piensa en una sola cosa: escapar. Nuestras fuentes confirman que numerosos residentes comenzaron a considerar abandonar la ciudad temporalmente. Lo que comenzó como un apagón técnico se transformó en algo más peligroso para el Kremlin: una crisis de confianza interna.
un pueblo ruso reducido a refugiados dentro de su propia tierra. Eso representa una amenaza mayor que una derrota militar en la frontera, porque cuando el contrato social de seguridad se rompe, el régimen pierde su fundamento. Las preguntas comenzaron a circular en conversaciones privadas. Si el Estado no puede protegernos, ¿por qué seguimos sacrificándonos? Si no hay seguridad básica, ¿qué estamos defendiendo? Y si alguien piensa que esto fue un incidente aislado, se equivoca. En la noche del 3 de febrero, la guerra se movió más al norte, Bryansk. Esta vez, la escala fue aún más significativa. El gobernador Alexander Bogomaz confirmó que el ataque incluyó no solo drones, sino también misiles Neptuno y sistemas de lanzamiento múltiple HIMARS de fabricación ucraniana. Este detalle es crucial. El misil Neptuno, desarrollado originalmente como arma antibuque por Ucrania, fue adaptado para ataque tierra-tierra. Su alcance extendido y precisión lo convierten en un arma estratégica capaz de impactar infraestructura crítica. En Bryansk, el resultado fue casi idéntico al de Belgorod. Estaciones transformadoras golpeadas, red eléctrica colapsada, estado de emergencia declarado. La estrategia ucraniana parecía clara: atacar nodos sensibles de la red energética rusa en zonas logísticas clave. El mensaje era inequívoco: ningún lugar es completamente seguro. No solo la línea fronteriza inmediata, sino también ciudades a 100 o 150 kilómetros del frente entraron en la ecuación de vulnerabilidad. El Kremlin intentó explicar la situación como resultado de fragmentos de misiles interceptados, pero las imágenes mostraban daños estructurales directos en instalaciones energéticas críticas. Un fragmento no puede causar un colapso sistémico completo. Esto fue un golpe calculado, y la pregunta inevitable es: ¿por qué el 3 de febrero? La respuesta no está solo en el campo de batalla, está en la diplomacia. Mientras Belgorod y Bryansk se hundían en la oscuridad, en Abu Dhabi se desarrollaban reuniones de alto nivel entre delegaciones ucranianas encabezadas por Kirill Budanov y Rustem Umerov, junto a interlocutores vinculados a círculos políticos estadounidenses. El momento no fue casual. Ucrania no llegó a la mesa como víctima suplicante. Llegó con una demostración de capacidad estratégica bajo el brazo. El mensaje implícito era poderoso. No podemos ser forzados a aceptar condiciones territoriales si tenemos la capacidad de alterar la estabilidad interna de Rusia. La guerra ya no estaba confinada al Donbass. La infraestructura energética rusa se convirtió en parte del tablero. ¿Cómo proyectar poder global si no puedes garantizar electricidad en tus propias ciudades fronterizas? Esa pregunta comenzó a resonar no solo dentro de Rusia, sino en capitales extranjeras. Y aquí es donde la dimensión estratégica se amplifica. Belgorod y Bryansk no son simples ciudades, son nodos logísticos esenciales para el suministro del ejército ruso en el frente occidental. Entre el 30% y el 40% de los suministros hacia ciertas líneas operativas transitan por arterias que atraviesan estas regiones: convoyes de combustible, trenes de munición, equipos de mantenimiento. Todo depende de energía estable. Cuando los transformadores fueron golpeados, la cadena logística sintió el impacto inmediato. Trenes detenidos, sistemas de señalización paralizados, convoyes en espera, centros de mantenimiento suspendidos. Una operación de estrangulamiento silenciosa. Los tanques en el frente no se quedan sin combustible por una derrota táctica. Se quedan sin combustible cuando la infraestructura detrás de ellos falla. Y esa noche la infraestructura falló. El golpe no fue solo eléctrico, fue psicológico, fue logístico, fue diplomático. Y apenas estamos comenzando a entender su alcance. El impacto no terminó en el apagón. Cuando las luces se apagaron en Belgorod y Bryansk, no solo colapsó el suministro eléctrico, se fracturó algo mucho más profundo: la percepción de invulnerabilidad del Estado ruso. Los análisis estratégicos de centros como Rand Corporation han definido históricamente las líneas logísticas como la columna vertebral de cualquier ofensiva moderna. Cuando esa columna se interrumpe, el ejército pierde movilidad,
coordinación y capacidad de presión sostenida. Eso fue exactamente lo que ocurrió. Los centros de mantenimiento de blindados en Baluiki se ralentizaron. Las reservas de combustible en Bryansk quedaron temporalmente inoperables. Las bases de defensa aérea enfrentaron limitaciones energéticas que afectaron radares secundarios y sistemas auxiliares. El efecto inmediato fue una reducción operativa estimada entre un 20% y 30% en ciertas actividades ofensivas, según evaluaciones abiertas de observadores internacionales como el Institute for the Study of War. Cuando el suministro se retrasa, la moral cae. Soldados esperando munición, tripulaciones de tanques racionalizando combustible, unidades de artillería limitando fuego. La guerra moderna no se sostiene solo con voluntad política, se sostiene con kilovatios, combustible y logística estable. Pero la dimensión militar es solo una parte del tablero. La dimensión económica es igual de crítica. El apagón dejó aproximadamente 400.000 personas sin electricidad en el corto plazo. Las bombas de agua se detuvieron. Las plantas industriales paralizaron líneas de producción. Pequeñas y medianas empresas comenzaron a acumular pérdidas inmediatas. El 60% de las redes móviles experimentaron interrupciones parciales debido a la dependencia energética de torres repetidoras. La vida diaria quedó suspendida, y el costo de reparación no es trivial. Rehabilitar una estación transformadora de alta capacidad puede tomar entre 8 y 12 meses. Los costos pueden oscilar entre 100 y 500 millones de dólares por instalación, dependiendo del daño estructural. Aquí entran en juego las sanciones. Empresas occidentales como Siemens y General Electric han restringido suministro de equipamiento crítico hacia Rusia. Turbinas, generadores especializados y componentes de alta precisión no son fácilmente reemplazables con producción doméstica. Eso significa tiempos de reparación más largos y costos incrementados entre 20% y 50%. Al mismo tiempo, los ingresos energéticos rusos ya enfrentaban presión. En 2025, los ingresos por petróleo y gas registraron una caída significativa respecto a niveles anteriores al conflicto. El déficit presupuestario proyectado para 2026 aumentó considerablemente debido al gasto militar sostenido y menor flujo de divisas. Cuando se combinan sanciones, daño estructural y gasto de guerra, el margen fiscal se reduce peligrosamente. Cada transformador destruido no es solo acero y cobre, es presión presupuestaria, es inflación local, es descontento social. Pero el efecto más profundo no se mide en rublos, se mide en prestigio. La oscuridad en Belgorod no solo fue observada en Moscú, fue observada en Beijing, Teherán y Pyongyang. La narrativa central que sostenía la proyección internacional rusa era clara. Rusia es un poder militar capaz de desafiar la hegemonía occidental, pero un poder que no puede proteger infraestructura crítica en su propio territorio fronterizo proyecta una imagen distinta. Si sistemas avanzados como el S-400 no logran interceptar completamente drones y misiles que impactan nodos energéticos estratégicos, los aliados comienzan a hacerse preguntas incómodas. En Teherán, donde la cooperación militar con Moscú se ha profundizado, la fiabilidad tecnológica es clave. En Beijing, donde la estabilidad es el pilar central de la estrategia de Xi Jinping, la percepción de fragilidad es un factor estratégico. China no apuesta por socios inestables. China apuesta por previsibilidad. Y lo que ocurrió en febrero de 2026 fue una señal de vulnerabilidad. El concepto de amistad sin límites anunciado en 2022 comenzó a verse bajo una luz distinta. Una Rusia obligada a destinar recursos crecientes a proteger su propia infraestructura interna es una Rusia con menor capacidad de proyección externa. Eso altera el equilibrio dentro de la relación bilateral. Rusia pasa de socio estratégico fuerte a proveedor de recursos en posición defensiva. En Asia Central, miembros de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva observan el desarrollo con inquietud. Si Moscú no puede garantizar estabilidad en Belgorod, ¿qué garantías ofrece más allá de sus fronteras? El prestigio militar no se erosiona únicamente por derrotas en el frente.
se erosiona cuando la retaguardia se vuelve vulnerable. Cada apagón es un mensaje. Y ese mensaje es amplificado por redes sociales, imágenes virales y testimonios ciudadanos. Un refrigerador vacío en Belgorod puede tener más impacto psicológico que un tanque destruido en el frente. El discurso oficial insistió en que Occidente se congelaría primero bajo presión energética rusa. Pero en el invierno de 2026, la imagen dominante fue distinta.